Dentro de los factores de riesgos modificables, ya les dije, el primero es el tabaquismo. Muchos estudios, el primero que demostró esto fue el estudio holandés de Rotterdam. Luego el ARES también, el Biverdam también demostró relación entre el tabaquismo y esta enfermedad, a través de un montón de sustancias que tiene la nicotina, como la hidroquinona, los benzopirenos, el cadmio. Todo eso actúa sobre la membrana de Bruch, disminuye el flujo coroideo, aumenta la oxidación, disminuye la antiangiogénesis, disminuye los pigmentos lúteos, es decir, el cigarrillo desprotege la mácula. La exposición solar, ¿cómo actuaría? Actuaría a través de los rayos ultravioletas que generarían a nivel de la retina, del sector posterior, del segmento externo de la retina, de la cara externa de la retina, un proceso oxidativo con la acumulación de lipofucsina. Y la lipofucsina es deleteria para el ojo. A medida que envejecemos disminuye la melanina, que es protectora, y aumenta la lipofucsina. Cuando esto sucede en grados extremos, puede aparecer, por otras causas más, porque esto es multifactorial, esta enfermedad. Entonces, el sol o los rayos ultravioletas aparentemente influyen. Y de hecho hay estudios demográficos, como el estudio de los marineros de la bahía de Chesapeake, que en Estados Unidos, que eran, por el hecho de ser marineros, estuvieron mucho tiempo expuestos al sol. En estos marineros, entre otras enfermedades, predomina la degeneración macular relacionada a la edad y obviamente el melanoma cutáneo. También hay estudios hechos en gente en este momento de 80, 90 años de edad que tuvieron una juventud muy universitarios, que hicieron más la parte deportiva en las universidades americanas, expuestos al sol, que la parte de aquellos que se dedicaron más al estudio. Y aquellos que tuvieron una exposición determinada al sol durante mucho, mucho tiempo, ese grupo etario actualmente tiene una mayor incidencia, que son ancianos, tienen una mayor incidencia de esta enfermedad. Pero esto no está significativamente demostrado, aunque hay grupos, hay trabajos que lo sugieren intensamente, ¿no? La obesidad, los lípidos séricos, la hipertensión arterial, la enfermedad cardiovascular, que son todos los factores de riesgo que hacen a la buena salud cardiovascular, hacen también a la aparición de esta enfermedad. La obesidad, por ejemplo, a través de unas células que se llaman adipoquinas, que aumentan a nivel de la mácula el proceso inflamatorio, porque si bien esto se llama degeneración macular relacionada con la edad, tiene un gran componente inflamatorio también. Es decir, entonces, que bajar en estos pacientes los lípidos, combatir la hipertensión, combatir la obesidad, parece ser que es bueno para prevenir la aparición de esta enfermedad, sobre todo en aquellos pacientes predispuestos o que tienen una carga genética importante. La cirugía de la catarata. En este momento surgieron dos estudios. Uno es el ARES, Age-Related Eye Disease Study, y el otro es por un grupo de estudio de los Bresler, donde dicen que la cirugía de la catarata no influye en la evolutividad de una maculopatía o en la aparición de una maculopatía en aquellos pacientes predispuestos. Pero en cualquier congreso de retina, si ustedes le preguntan, levanten la mano a aquellos retinólogos que piensan que la cirugía de la catarata es perjudicial para la maculopatía relacionada con la edad, todo el mundo levanta la mano. Y yo personalmente también la levanto. Muy sencillamente, vez pasada salió un trabajo donde se demuestra que en la cirugía de catarata, la FACO, hecha técnicamente muy bien por el mejor de los cirujanos del segmento anterior, aumenta en el acuoso y en el vítreo la cantidad de vascular endotelial del VEGF, del factor de crecimiento vascular endotelial. Y eso a su vez aumenta la permeabilidad y la inflamación a nivel de la mácula. Y eso a su vez puede hacer estallar una maculopatía. Y si como siempre digo yo, o se me ocurre a mí pensar
que si una cirugía de catarata, hecha por el mejor de los cirujanos del segmento anterior, sin ningún tipo de complicación, puede hacer un Irving gas, que es una enfermedad benigna, en la mayor parte de los casos, ¿por qué no puede acelerar la aparición de una membrana neovascular o de una atrofia, pero más de una membrana neovascular en aquellos pacientes que tienen drusen y antecedentes genéticos? Hay muchos estudios que sugieren que la FACO hace evolucionar la catarata. Uno que todos nombran es el que está en esta diapositiva, que es el de una médica retinóloga israelí que se llama Ayala Polak, que hizo un estudio muy interesante. Tomó un grupo de 30 o 40 y pico de ojos muy iguales. La mácula del ojo derecho tenía tantos drusen blandos confluentes o muy parecido al del ojo izquierdo. Les operó un solo ojo y los observó a 2 años. A 1 año y medio, perdón. Los observó en 1 año y medio. El grupo control, el que no fue operado, en ese lapso tuvo un 4% de empeoramiento de la maculopatía. En aquellos casos que se hizo FACO, hubo un 14% de empeoramiento de la maculopatía o de aparición de la maculopatía, y en la extracapsular hubo un poco más, un 19%. Es muy interesante este estudio, porque los ojos eran los 2 ojos del mismo paciente. Opero uno, no opero el otro. En el operado avanzó la maculopatía. Es decir que hoy por hoy indicar graciosamente la cirugía de la catarata en aquel anciano con su catarata nuclear que puede leer el diario, que teje, que cose y que no pide la cirugía de la catarata, como muchos oculistas se la ofrecen para no usar anteojos, para esto, para aquello, yo creo que no hay que hacerla, salvo que sea muy necesaria. El déficit dietético. El estudio ARES demostró un 19% de disminución del riesgo en aquellos pacientes que tomaban antioxidantes como la vitamina A, la E, la C, el cobre y el selenio. Y si a esto le agregábamos el zinc, el riesgo disminuyó al 25%. Ahora, de hecho, esto no hay que darlo a la aparición del primer drusen, porque hay que saber realmente cuándo indicarlo, porque esto en este estudio funcionó en aquellos pacientes con formas moderadas o cuando en un ojo tenían una forma avanzada, protejamos el otro con esto. No es cuestión de darlo indiscriminadamente. Por otra parte, las dosis que tienen de vitamina E, por ejemplo, que son 400 unidades, son todas dosis muy altas de antioxidantes. Y algunos de estos productos, dados en demasía y sumados a otras medicaciones que esta población etaria está consumiendo por un montón de enfermedades, pueden ser peligrosas. Por ejemplo, el zinc produce anemia, produce trastornos urogenitales. El cobre que trae esto no lo trae porque el cobre sea benéfico para el ojo, lo trae para combatir la anemia que puede producir el zinc. La vitamina A que trae esto en aquellos exfumadores, ¿qué es lo que puede producir? Cáncer de pulmón. Entonces no es cuestión de darlo graciosamente, darlo cuando uno piensa que de algo sirve. Y en este momento el ARES-2 está estudiando la incorporación como preventivo ¿de qué? De la luteína y del omega 3. El omega 3 con el docosahexanoico y el eicosapentanoico. Hay 2 formas clínicas entonces de esta enfermedad. Una es la atrófica seca o no neovascular, que es la más frecuente, es el 90% de los casos, afortunadamente es lentamente evolutivo y afortunadamente lo último que suele tomar es el centro de la fobia. El estudio GAP estableció que estas placas de atrofia avanzan más o menos unos 120 micras anuales y se suele producir porque los drusen blandos confluentes, acá todavía quedan drusen en la media periferia, coalescen, se atrofian y forman una gran placa atrófica. Esta forma seca, atrófica o no neovascular no tiene hasta el momento ningún tipo de tratamiento definitivamente basado en la evidencia. Ahora, drogas en estudio,
hay montones. Drogas en estudio hay montones. Está el POD4, que actúa sobre el factor complementario. Están productos orales del laboratorio Acusela, o el fenretinide, que son productos orales, que está todo en prueba, ojo, no quiere decir que esto esté a la venta ni siquiera en Estados Unidos para esto. El fenretinide, que disminuye la lipofucsina, y el fluoróforo A2C. Está el OT551 en forma de colirio, que ahora se demostró que es un antioxidante, que ahora se demostró que no sirve. Caramba, se me fue el nombre. Rosenfeld está, que es el que introdujo el Avastin para esto, en la forma neovascular, está estudiando el Soliris intravenoso para esta forma. Está el benzopanib, que es en forma de colirio, está el combretastatin. Hay un montón de drogas de estas en estudio, pero ninguna de ellas, el NT501, que también se da en prueba en la aritenosis pigmentaria, hay un montón, el Copaxone, como les dije antes, hay un montón de drogas que se están estudiando en esto, pero nada es concreto y nada está por aparecer, por lo menos por ahora. En cambio, la forma exudativa, húmeda o neovascular es la que menos incide, en un 10% de los casos aproximadamente, incide en un 10% de los casos, y esta sí es aguda, dramática, y repentinamente comienzan las metamorfosias, repentinamente comienza el descenso visual. Esto puede producirse de entrada como membrana neovascular o como complicación tardía de una forma seca. ¿Y qué es lo que sucede acá? Porque la forma más común de que aparezca la enfermedad proliferativa es que desde la coriocapilaris comienza a aparecer un vaso aberrante que se introduce primero a través de una membrana de Bruges pesada y que se manifiesta por esta filtración al angiograma. Luego los vasos se multiplican, sigue aumentando la filtración y finalmente los vasos terminan de atravesar la membrana de Bruch y en un principio se ubican por debajo del neuroepitelio y ahí podrán dar un derrame o lipídico, o seroso o hemorrágico con un descenso brusco, dramático de la agudeza visual. Esta membrana neovascular es la forma, digamos, que uno tiene siempre en mente, pero también puede aparecer una membrana neovascular, iniciarse es lo que Januzzi llamó membrana neovascular tipo 3, que es el RAP, proliferación angioretinal, que no aparece desde la coroides, sino que comienza directamente desde arriba, desde la neuroretina y avanza hacia atrás, y también hay otra forma que se sucede en la enfermedad coroidea polipoidea. Pero bueno, la membrana neovascular que uno siempre tenemos, y que tienen distintas evoluciones fisiopatológicas y distintas respuestas al tratamiento también. Pero bueno, hablemos de esta, que es la más común y que es la primera que se vio.